¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de revista Ángulo Crítico, el mundo visto desde algún lugar de la República Argentina. Hoy con un tema que nos vienen pidiendo hace un tiempo, después del último informe que habíamos hecho, también adeudado por varios reclamos, aquel de los platos voladores, bueno, en fin. Hay otra temática que apenas se conecta por otros lados. ¿Vio cómo es este tema del auge de lo extraterrestre y las teorías que hace décadas están circulando por todos lados? Y me refiero a lo que me sugirió la amiga Elba Huth, a quien le mando un afectuoso saludo, una amiga de Tierra del Fuego, la provincia más austral de la República Argentina, donde está el faro del fin del mundo. Saludo a Elba Huth, porque se le vino, dice, a la mente cuando vio el otro informe, el tema de los cráneos alargados. Hay varios informes en la web, sobre todo los que descubrieron en Paracas, de la cultura Paracas, los antecesores de los incas, una cultura que hallaron una especie de cementerio y con los cráneos alargados, y bueno, están esas teorías, esas hipótesis si serían seres de otros mundos. Pero nosotros preparamos siempre un modesto informe trabajando también con notas de primera mano. ¿Qué quiere decir? Que venimos estudiando algunas cosas, saben que me especializo en la parte de neurología. Dentro de la neurología está la antropología, por supuesto, tiene mucho que ver el estudio anatómico de las distintas razas humanas a lo largo del tiempo también, algunas etnias desaparecidas, en fin. Por eso hoy el informe es un poco para esclarecer qué hay con el tema de los cráneos alargados. Y paso a mirar un apunte que les quiero contar. Por ejemplo, en 1974 se descubrió en Suiza, en el pueblo de Dully, un cráneo al que denominaron de la Dama de Burgundia. Procedente del siglo IV de la era cristiana, los burgundios eran un pueblo bárbaro, descendientes de los primitivos mongoles, de los que llegaron hasta Samarcanda, en Samarcanda, el imperio tártaro y todo eso de los mongoles venían. Estamos hablando de una antigüedad remota, pero llegaron los burgundios cuando cayó el imperio romano después del siglo IV, se retiran del Rin, del río ahí que cruza la parte de Alemania y todo eso, y se establecieron en esa zona. Tal es así que en Suiza descubrieron un cementerio con varios cráneos. Está aquí el de la Dama de Burgundia. Ustedes ven la ilustración ahí y hay una recreación de cómo habrá sido su supuesto rostro. Se sabe que tenía un alargamiento artificial de los cráneos. ¿Por qué hacían esto? Ahora vamos a comentarlo mientras seguimos avanzando con otros hallazgos. En el año 2013, ya estamos hablando del siglo XXI, en Alsacia, una zona de Francia, se recoge este cráneo, el cráneo de Alsacia. Y vemos también que por Francia, allá en el siglo XIX, se catalogó, esta fotografía está en el Museo de Antropología y todo, un vecino de Toulouse, al sur de Francia, el lugar donde supuestamente nació Carlos Gardel, ¿no? Ahí está el vecino, fíjense, cráneo alargado, fíjense, siglo XIX, año 1890. El antropólogo, médico y neurólogo Paul Broca estudió más de 100 cráneos procedentes del sudoeste de Francia y también de Normandía, pero prohibiciones del gobierno le impidieron continuar estos estudios. Bien, como les dije, la neurología... Paul Broca es el que descubrió el área que tiene mucho que ver con la articulación del lenguaje, así que una lesión en esa zona del lóbulo temporal. Pero acá tengo para mostrarles, como les dije, de primera mano, de nuestra colección de estudios. Ya han visto en otros programas que trabajamos con material propio. Acá con mucho cuidado tenemos nuestra Dama de Tiahuanaco. La dama, ya que estaba hablando de la Dama de los burgundios, ¿no? Tenemos la Dama de Tiahuanaco. Este cráneo llega a mis manos por algún ciudadano de Bolivia que
cruzó la frontera tan permeable que hay entre Argentina y Bolivia, un conocido, y de un yacimiento arqueológico pudo acercarme esto previa gratificación que hemos hecho, ¿no?, al amigo hace unos 30 años. Esto, bueno, lo estudié minuciosamente, le he puesto una articulación aquí con resorte, le reconstruí parte de la dentadura, no estaba completa, no estaba completa la dentadura, apenas tenía los premolares y los molares, y todos estos de adelante, bueno, se los reconstruí con la masilla plástica especial. Pero aquí vemos cómo ya se practicaba en los Tiahuanaco una cultura desde el siglo V a.C., que también habitó cerca del lago Titicaca. Y aquí vamos a hacer mención del tema de los cráneos de los paracas, que son los antecesores de los incas, que tienen un tratamiento similar. Este es un cráneo de mujer también. Y fíjense que hablábamos al principio del informe, la dama de Burgundia, una mujer. ¿Por qué se hacía mucho más en mujeres que en varones en distintas culturas de la humanidad? Y les vamos a contar también que es una costumbre que todavía tenían hasta hace mediados del siglo XX los Mangbutu o Mangbetu. Los Mangbetu son una etnia del noreste del Congo, haciendo esta disciplina del vendaje, o en algunos casos ponían unas tablillas, como lo estudiaron algunos antropólogos con los cráneos de Paracas. Pero los Mangutú tenemos que decir que son antepasados de un faraón, del faraón Amenofis IV. Ya vamos entrando en materia. Pero ¿por qué si se provoca la hidrocefalia en los bebés? En estas tribus tenían ese problema, que los bebés nacían con hidrocefalia, y la hidrocefalia es un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo tan notable que hay una debilidad en las membranas de las fontanelas, que son los islotes óseos primitivos que luego, cuando se suelden, forman el cráneo de por sí. Pero si hay esa anomalía, puede sufrir severos trastornos cognitivos o algunos perder la vida en los primeros meses. Entonces ellos tomaban la precaución de hacer esta operación. Se puede vivir luego con el cráneo deformado, evidentemente. Lo que pasa es que se determinó que las mamás en una etapa del embarazo han tenido severos trastornos nutricionales que causan la carencia de un factor esencial para que se refuercen las membranas de sutura cuando se está desarrollando el cráneo de las criaturas. Bueno, ese es el tema de la explicación, pero el tema cultural abarca incluso algunas tribus de la Polinesia. En América, por supuesto, los mayas también se han encontrado cráneos alargados allí. Bueno, nuestra dama del Tiahuanaco muestra que aquí en la cultura nazca, en la zona entre Perú y Bolivia, hay una conexión. Y hablando de conexiones, ahora respetuosamente, si me permiten, vamos a guardar nuestra dama de Tiahuanaco para seguir relatando lo que había apuntado aquí, porque es muy interesante. Fíjense, son datos recientes. Bueno, se sabe, la cultura tiahuanaco esta era entre el siglo V al siglo XI de la era cristiana. El tema de los africanos se sabe que es de hace miles de años, no se pudo determinar todavía con exactitud. Y la relación que hay entre Akenatón como descendiente de los Mangbetu es simplemente, fíjense esta fotografía. Bueno, ahí hay una mujer de esa tribu, de fotografía del siglo XX, y ahí si nosotros nos vamos a acercar a ver que ya desde niño al faraón le hacían el alargamiento del cráneo, como se ve en las esculturas, evidentemente. Si observamos, por ejemplo, el cuerpo de Akenatón, también tiene la particularidad de tener rasgos femeninos. Claro, es un rasgo característico que tenía Amenofis IV, Akenatón, que además sufría un síndrome
el síndrome de Klinefelter. Con K, ahí se lo escribimos a la audiencia para los que no conocen temas médicos. El síndrome de Klinefelter se caracteriza con esas señales del cuerpo de Akenatón, un cuerpo feminoide. Fíjense, tenía algo de celulitis también. Y bueno, cuando nació seguramente tenían problemas para determinarle el sexo y le hicieron el alargamiento de la cabeza porque se hacía mayormente en mujeres, recuerden, en niñas. Se encuentra muy rara vez en cráneos de varones, aunque vieron el vecino de Francia, de Toulouse, que se le hacía eso. Ahora, nosotros podemos establecer aquí lo que había dicho el doctor Brian Foerster recientemente en un simposio en Los Ángeles, Estados Unidos. Brian Foerster encabezó un equipo que estudió el ADN de los cráneos de los paracas, esos descendientes de los incas. Encontró una cuestión ahí. Fíjense, las etnias puramente americanas tienen un porcentaje altísimo, más del 90%, de grupo sanguíneo tipo 0, también llamado tipo O. El grupo 0 o tipo O, dador universal. En cambio, en los cráneos de los paracas encuentran mucho grupo sanguíneo de tipo A y tipo AB, que ya son de las etnias de Eurasia. Y el grupo A predomina en África. Lo que establece el doctor Foerster es que probablemente hubo una migración hace más de 3.000 años, lo que se calcula por la antigüedad también de algunas de las piezas arqueológicas, que tenían relaciones con etnias originarias entre el mar Caspio y el mar Negro, en esa zona, el Cáucaso. Vamos, allí ha emigrado alguna etnia por el lado del Golfo Pérsico, salieron, luego por el Océano Índico y por la corriente de Humboldt del Océano Pacífico llegan a toda la costa andina de la cordillera de los Andes, la más saliente en la zona del Perú. Ecuador y Perú, ahí llegan a este continente. Ahora, lo que se puede establecer es lo siguiente. Todos han visto las barcas de totora, que son unos juncos americanos, cómo se construyen y cómo navegan en el lago Titicaca. Y si ustedes observan medianamente, fíjense la similitud, la semejanza y por qué no decir la hermandad que tiene con la barca de papiro que construían los egipcios. Siguen construyendo, algunos pueblos allí de las zonas rurales del Nilo construyen barcas de papiro y actualmente pueblos allí en el altiplano, en el lago Titicaca, construyen las barcas de este junco. Esa técnica copiada es un plagio, no, es que probablemente proceda de la misma cultura, como a través de miles de años habrá ocurrido algún tremendo cataclismo, por supuesto, no hablemos del diluvio universal y todo eso, que ha hecho que estas gentes se han disperso en tantos kilómetros en el mundo, sin embargo, tienen algún parentesco muy en común, incluido el tema del alargamiento del cráneo, como un tema cultural, un tema de castas, también se lo relacionó con la realeza. Entonces por eso algunas familias lo hacían ya como para emparentarse a las autoridades y a los monarcas y traer buena prosperidad al bebé que tenían en casa. Así que la teoría de lo extraterrestre, bueno, si alguna vez tienen una muestra que sea extraterrestre, ¿cómo comparar con algo si no sabes si no es terrestre? Por eso me inclino más por los extraterrestres. Bueno, nos vamos a despedir entonces con nuevamente nuestra pieza aquí, que la compartimos con el público y son cosas que no la compartimos con cualquiera, Entonces, como estamos ávidos de conocimiento y de saber, y que las cosas para conocerlas hay que estudiarlas, observarlas de primera mano, mensurar, pesar, en fin, todo esto nos habla a través de los miles de años, de los siglos, nos está contando algo, nos está contando alguna historia. ¿Qué destino tienen las grandes civilizaciones? ¿Están destinadas al éxito o al fracaso? Después de hacer extraordinarias construcciones que todavía queremos descifrar las técnicas que usaban,
evidentemente pudieron ser fuertes por un lado y por otro lado la gran naturaleza de la Madre Tierra te obligó a volver a empezar. Hasta la próxima.